Hola, me llamo Daniel Mací Jiménez. Llevo en este tema del mezcal ya más de 2 décadas. He hecho muchas cosas, pasado por varios proyectos. Entre estos podría decir que junto con Cornelio Pérez ahí me fue enseñando desde el primer inicio de la logia, antes de que se llamara Logia de los Mezcólatras. Ahí estábamos en el Red Fly probando y degustando con Gus, con América también. He trabajado muchas cosas con América. Fuimos muchos recorridos. El libro de Mezcalla, participé en los escritos con ella. He trabajado con mis danzantes. Tuve la fortuna de aprender de Real Minero, con los agentes de Mezcaloteca, con Silvia Filon, cuando iba para allá. Se me van a escapar mil cosas. Hicimos el proyecto de Perlas de Michoacán para la inclusión en la norma, fíjense ahora, ¿no? En el proyecto sensorial. Mi pasión es el análisis sensorial de bebidas alcohólicas en general. Ahora también trabajo con cervezas, pulques, pero el mezcal siempre va a ser una base sólida para mí. Tengo una especie de una marca, no le diría marca porque no es eso, pero es un proyecto que llamo Mezcarnales, aquel que entiende la condición carnal entre el mezcal y su gente. Y eso va de boca en boca. No hay redes sociales, no hay nada, pero sí en el trato directo entre personas. Soy más, digamos, en el sentido de la vieja escuela. Ahora en el mezcal están pasando muchas cosas, 600% de incremento de marcas, pero pocos productores, no hay productores nuevos. Entonces yo siempre he abogado porque la gente intente y vaya y busque las producciones, destilar también. Hago un destilado, afortunadamente cuando podemos, tenemos precariedad económica, pero cuando podemos con Beto Calzada y yo estamos haciendo siempre los destiladitos de Maguey Cupriata, que es uno de mis favoritos. Hice mucho trabajo con la Sanseca Antinemi, estudié geografía, entonces eso también me llevó hacia el estudio de suelos y también un poquito de botánica. Pero bueno, mi parte especial y más apasionada es el análisis sensorial. Entonces, creo que ahorita nos está faltando un poquito en la industria mezcalera hay varios concursos y todo. Alguna vez me gané el Paladar de Oro. Berenice Acuña me cedió su lugar ahí de juez y fue muy bonito. Yo vivía en otro país, fue regresar a México y probar mezcales y divertirme, porque para mí es una pasión poder decirte qué tipo de mezcal, de dónde viene y tal, pero lo que quiero decir es que también tendría que haber una especie de remuneración, de retroalimentación en qué está interesante, qué no está interesante. Es por eso que también he entrado de lleno con el tema de las cervezas, porque digamos en la cerveza hay una aproximación un poco más estricta, por decirlo de alguna forma, más como método científico, y lo que es y lo que no es no puede estar, ¿no? Entonces yo hago mucha extrapolación de eso cuando doy la clase de destilados en la Academia Mexicana de Enogastronomía, que es una referencia en el mundo de las cervezas, y en la Escuela Superior de Atendimiento de la Universidad Panamericana, y estoy haciendo un bar ambulante en una combi Westfalia del 83 para tener los proyectos de cerveza, para tener mi barrita de mezcales. Me estoy súper clavando en el café. ¿Por qué cuento esto? Porque a medida que uno va incorporando otros alcoholes o bebidas, te dan más elementos para tú tener una mejor aproximación, tanto olfativa y en boca, y poder dar una mejor retroalimentación a los productores. Haciendo esa analogía, les podría decir ahora cómo entendiendo de cervezas te puede ayudar también a saber qué está pasando en las fermentaciones, porque en el mezcal todos son fermentaciones espontáneas, no hay manipulación de levadura, y el otro tiene que ser todo como, siempre digo que la cerveza es como la repostería, tiene que ser precisa y eso, y en el mezcal tenemos ciertamente un poquito de libertad para jugar. No es que no se sepa hacer, es los dos caminos, tanto el camino del campo como digamos el occidental, el método científico, al final te llevan al mismo punto de conocimiento, pero son dos aproximaciones diferentes. Entonces llevo estos años tratando de entrelazar esos caminos porque nos da como industria, como pasión, porque para mí esto antes que nada es una cuestión de amor, de difusión de la cultura. Soy parte de Cultura Mezcal también, que es una exportadora que hace pequeños lotes, llegar a diferentes países entendiendo y en trato directo. De hecho eso es lo que nos cuesta, porque en mezcal en general no es negocio, porque es difícil, nace viejo, es difícil sacar mezcal. En cualquier otro alcohol del mundo la materia prima no pasa de un año de maduración, y aquí estamos hablando por lo menos de 9 en el Espadín, 11, 7 tal vez, el cincoañero que ya no lo acabamos. En el caso del Papalometul, pues hasta los 16 años, y hay 22, tanto, hay quien dice que muchos más.
Entonces eso compleja la realidad del mezcal. Y he hecho miles de cosas, no sé, se me está escapando algunas cosas seguramente, pero eso es la situación en general, apreciar una bebida, porque al final hay que recordar que el mezcal es parte de la gastronomía mexicana, ¿no? Compleja, exquisita, y ese es parte del concepto de la milpa. Entonces es algo milenario y por algo, cuando se crea el patrimonio intangible de la UNESCO, eso tiene que ver porque México ha creado un entendimiento del entorno que nos ha llevado a esto. Para cerrar, diría que 1000 años antes de la domesticación del teosínter en todos los maíces, ya estábamos masticando maguey cocido. Hice varios años agaves yo con Tradex. El último año que hice fue en 2016, que ahí me fui del país. Son importantes, hay un nivel de difusión que es interesante, pero también creo que hay una cantidad excesiva de festivales que eso confunde a la gente más que ayudar. Creo que como comunidad tendríamos que abogar por un, digamos, encuentro nacional en donde podría haber otras cuestiones tal, pero es importante como comunidad mezcalera tener, por ejemplo, o sea, están los concursos, ¿no? Alguna vez lo importante en el concurso, más que decir quién ganó y yo sé cuál es el que sí sé que esto es fermentado con pulque, activado con tal, de la sierra de tal, es poder dar, de nuevo, insisto, una retroalimentación al productor, ¿no? Me voy a permitir de nuevo hacer la analogía con el mundo de la cerveza. En la BJCP crean ese concepto para los productores caseros de cerveza, para ayudar al aumento de la calidad. Aquí es diferente porque el trabajo de la gente en el campo viene otra vez de milenios, ¿va? Pero también hay capacidad de poder dar esa retroalimentación. La Sansecan Tinemi hacía eso, y no es el único caso de SPR o de unidad de productores alrededor de todo México, y no solo México, porque también se hace mezcal en Venezuela. El agave cocuy, el pecayero, es mezcal. Para mí mezcal es más bien una palabra genérica que una denominación de origen, porque bueno, estudié geografía también, no es una DO porque no existe mezcal en ningún lado, no hay una población que se llame mezcal en ningún lado del mundo. Entonces mezcal es más como una palabra vino. Regresando al tema de los festivales, son importantes, pero siento que tenemos que, otra vez haciendo resumen, tratar de generar una comunidad. Yo quisiera citar que los hitos los hacen las comunidades y no los individuos. Pues a Marmorata ya tiene un rato que lo conozco, ya más de, no sé, 15 años yo creo. Lo llevé ahora, estuvimos el año pasado, di la cata anual de la Sansecan y me lo llevé de juez para que también, otra vez con la voluntad de dar. El conocimiento solo es conocimiento si lo divulgas, si no es ego. Y en este tema del mezcal estamos llenos de mucho tema de ego, todos los tenemos, pero es parte importante de. Entonces, yo iba a dar una plática ahora sobre unas cosas que están pasando en el mundo del mezcal. Me gusta hacer conexiones con otros casos, digamos, de bebidas alcohólicas en el mundo. Podría citar ahorita específicamente lo que le pasó, esta transformación del ginebra de Países Bajos al gin reinterpretado inglés y luego al gin mundial, ¿no? Ahí están todos esos experimentos de destilado con, que no pechugas, porque si no lleva producto cárnico, para mí no es pechuga, para mí es un destilado con o mezcal especial de. Voy a dar la plática en el próximo, ahora sí, si nos ponemos de acuerdo, voy a dar una plática para el próximo Mezcal Fest.